Tome el control de su propia vida. Es otro aspecto bien importante. Para el asesor de ventas es importante entender que los logros que va a obtener en su vida van a depender única y exclusivamente del grado de esfuerzo que le ponga a esto. Prepárese mentalmente. Hay que estar en constante aprendizaje en función de lo que es nuestra autoestima y nuestra seguridad para proyectar eso a la hora de tener que vender. Entender que usted es jefe de su propio negocio, que todo lo que tenga que ver con adiestramiento, entrenamiento, producción, productividad, calidad, va a depender única y exclusivamente de ustedes. Aprender dinámicamente todo lo que pueda, conocer la diferencia entre ganadores y perdedores. Bueno, obviamente se desprenden de este tips varias situaciones, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas que pueden definir lo que es un asesor ganador o lo que es un asesor perdedor. Pero en este caso, podríamos decir que en función del tiempo, un asesor que es perdedor llega un poquito más tarde a la oficina. Mira el periódico, toma café, juega un rato en internet, trabaja un poco más lento y obviamente se quiere ir un poco más temprano. Mientras que un asesor ganador llega un poquito más temprano a la oficina, trabaja más intensamente y generalmente se va un poco más tarde. Es decir, no pierda su tiempo. Un estudio reveló que el asesor promedio pasa más del 50% de su tiempo sin hacer absolutamente nada. Deben aprender a no perder el tiempo, a mejorar su proyección, es decir, a prospectar o proyectar durante la mayor parte del tiempo. Manténgase insistiendo. Ciertamente, hacer dinero o llegar al éxito no es una situación fácil. Mantenerse insistiendo es un principio sine qua non, es decir, es importante mantener la constancia para poder llegar al éxito. Muchos han empezado, obviamente, la primera vuelta, pues desisten de la situación. Pues nosotros, los asesores de esta nueva generación, entendemos que nadie se hace rico en un 2x3. Nadie logra el éxito en un 2x3. Esos cursos que existen por allí de que hágase rico en 15 días, pues sí, funcionan. Funcionan para los que dictan los cursos, no precisamente para las personas que entendemos que para lograr nuestro éxito no existe atajo. Tenemos que trabajar empeñadamente para lograrlo. Hágase rico despacio, pero sin pausa. Es decir, siga manteniendo la misma situación. Ahora bien, como habíamos dicho, el factor cierre es uno de los más importantes a la hora en el proceso de las ventas. Ciertamente existen factores que pueden llegar a hacer que el cierre se convierta en una situación difícil. De hecho, mientras más negocios cierres, obviamente mayor productividad. Es decir, que uno de los factores en los cuales tenemos que entrenarnos y aprender más tiene que ver única y exclusivamente con las técnicas o con las técnicas de cierre. ¿Por qué es tan difícil el cierre? Bueno, uno, por temor al rechazo. Desde la infancia, pues, estamos condicionados por una alta sensibilidad a la forma en que otros nos tratan, especialmente a la hora de su aprobación o desaprobación. También tenemos el temor al fracaso, es decir, has invertido una serie de recursos, tiempo, situaciones emocionales, energía. Entonces, pensar que de repente tengas una respuesta negativa, pues, evita que seas concreto a la hora de proyectar o a la hora de colocar o de proponer el cierre. Por supuesto, existe otro factor y es uno de los más importantes: falta de conocimientos de técnicas de cierre. Hay 6 requisitos básicos que debe manejar el asesor de ventas para llegar al cierre. 1. Debe aprender a ser positivo, proyectar ese positivismo. 2. Tener claro lo que quiere, es decir, tener claro lo que quiere el prospecto, no lanzar flechas. Es bien importante, como dijimos en una sesión anterior o como dijimos antes, que en el proceso de desarrollar la situación y de desarrollar la relación y de conservarla, por medio de las técnicas del metamodelo y el acompasamiento, debemos saber qué es realmente lo que necesita el prospecto, recordando la estructura superficial, la estructura profunda del lenguaje, para ser lo más eficaces posible o lo más cercanos posible al mapa de la persona en función de lo que él realmente está necesitando. El prospecto debe confiar y creer en usted. El prospecto debe desear disfrutar de los beneficios que le ofrece el inmueble y su oferta. Debe anhelar lo que usted le está vendiendo. Por último, el inmueble debe ser el ideal para el prospecto, ideal para sus necesidades, su capacidad de pago y, por supuesto, sus circunstancias. Otros factores a tomar en cuenta en el proceso de cierre es que debemos evitar cerrar muy temprano.
Bueno, primero porque debemos estar seguros que el prospecto entiende realmente lo que nosotros como asesores les estamos proponiendo. Segundo, que si cerramos muy rápido y tenemos mucha insistencia, podemos generar desconfianza en el posible cliente. Otro aspecto importante es evitar evitar presionar demasiado. Ok. Debemos estar seguros de varias cosas en este punto. Uno, que el prospecto realmente lo desee, que el prospecto lo quiera, que el prospecto lo pueda disfrutar y que el prospecto lo pueda pagar. Sin esos 4 factores principales, pues entonces la situación de cierre se nos hace cuesta arriba. Y como último punto o como último factor importante para tomar en cuenta es que después de hacer la pregunta del cierre debemos hacer un silencio. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra en un proceso en el cual va a tomar una decisión y es importante no interrumpir en esa situación. Bien, técnicas de cierre. Existen más de 100 formas de cerrar un negocio. Aquí vamos a ver solo 4 para empezar. Antes hay que reconocer esos mensajes o aprender a reconocer esos mensajes que el posible prospecto nos va a emitir a la hora de que está a punto de tomar su decisión. Uno de esos es que comienza a hablar más rápido. Es decir, se siente más en confianza y comienza a expresar realmente todo lo que quiere expresar en un momento, en esos momentos. El segundo, repentinamente se vuelve mucho más amistoso. El tercero, se soba la barbilla como indicador de que ya está a punto de culminar un proceso de pensamiento. Tercero o cuarto, hace preguntas acerca del precio, acerca de los términos, la entrega, los papeles. Hay cambios en su actitud, hay cambios obviamente que son fácilmente leídos por nosotros los asesores en cuanto a su actitud y en cuanto a su voz. Otros aspectos a tomar en cuenta son las razones por las cuales la gente no compraría. Uno de ellos es el miedo al fracaso, es decir, la gente a la hora de tener que invertir, pues piensa en ese momento si lo que va a adquirir es algo que realmente va a necesitar y si va a cumplir todo lo que tenga que ver con sus aspectos emocionales. El cliente se siente cómodo como está, es decir, no le gusta salir de su sitio de confort. La mayoría de las personas pues se sienten cómodas y dar un paso al cambio les cuesta un poco, puesto que saben que van a tener que lidiar con cosas que no están acostumbradas. Por último, comprar puede ser estresante. ¿Por qué puede ser estresante? Bueno, cuando alguien tiene un dinero para invertirlo o para gastarlo, piensa en 3 cosas importantes. 1, puedo comprarte a ti, puedo comprarle a otro o sencillamente puedo no comprar nada. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que invertir esa plata en esa situación me está diciendo que voy a tener que dejar de comprar otras cosas o que puedo dejar de comprar otras cosas y comienza la disyuntiva entre qué lo que voy a comprar es mejor o peor y comienza en mí una situación de estrés. Cuando el asesor de venta realmente domina técnicas, domina formas y maneras de lograr empatía y credibilidad, puede lograr que durante este proceso el posible prospecto salga de su estrés, salga de sus dudas y se sienta más seguro a la hora de comprar. Recuerde que la decisión de comprar es emocional. Otros aspectos importantes es que nosotros los asesores debemos aprender a guardarnos nuestras opiniones propias a la hora de tener que el prospecto decidir. ¿Ok? No asumir la autoridad a la hora de querer hacer la venta. Evitar las expectativas negativas. Siempre tenemos que estar con esa mente positiva de querer esperar lo mejor. Dejar de dormitar, señores, levantarse temprano, trabajar en función como si cada día fuese el último día de nuestras vidas. Entender que el cliente es lo primero y recordar que la afinidad entre su prospecto o entre su posible cliente y usted es primordial. Como técnicas específicas para el cierre, tenemos la técnica ascendente. Ok, la técnica ascendente, bueno, son una serie de preguntas que van de lo más general hasta lo más específico. Utiliza el poder del sí, deben aprender a escoger cuidadosamente sus palabras y en esas palabras, a la hora de expresarlas, deben basarse en función de lo que son los beneficios. La técnica de sí, la técnica ascendente habla única y exclusivamente de la forma en que el asesor va a influir de manera positiva sobre el prospecto para condicionarlo a una respuesta positiva. El cierre de invitación es una de las técnicas más poderosas e influyentes que se utilizan en las ventas modernas. Su técnica específica se basa en invitar al cliente de manera directa
a la compra. Una vez que están cubiertos todos los aspectos, una vez que se saben las necesidades, una vez que has tratado de identificar las objeciones remanentes y te das cuenta que no existe ninguna, la pregunta obligada tiene que ser, ¿por qué no lo compras? Otra técnica empleada por los asesores profesionales es el cierre ultimátum o el cierre también llamado muerte súbita. También se le llama o pesco o corto la carnada. La técnica que se utiliza para este tipo de cierre es bien sencilla, pero bien contundente. Tiene como finalidad o realmente lograr el contrato o realmente deshacerse de este prospecto para poder invertir el tiempo en otros prospectos y que sea más productivo. La técnica se basa en realizar el contrato, como ya se había entablado las bases, sentarte frente al prospecto, comentarle o esto es una buena idea o no lo es, y dejar que el prospecto lo analice y piense. En el 59% de los casos, el prospecto observará el contrato, te observará la cara y firmará el contrato. Pero en el 41% restante hará exactamente lo mismo, salvo firmar. En cualquiera de los casos, habrás logrado avanzar en el proceso de una venta o obtienes una venta o sencillamente, bueno, adquieres mayor tiempo para poder invertir en otros prospectos. La última técnica de cierre que pretendo presentarles hoy es el cierre Benjamin Franklin, creado e ideado por el mismo Benjamin Franklin. Es una técnica corta porque utiliza las mismas bases con las cuales las personas decidimos en situaciones realmente importantes. Como usted necesita y quiere que su prospecto o que su cliente tome la mejor decisión, la técnica se basa en los siguientes aspectos. Tome una hoja, divídala a la mitad y en una coloque todos los aspectos positivos por la cual la persona debería tomar la decisión de comprar. Paso a paso y una por una debe ser analizada con el posible prospecto y no pasar de una a la otra hasta que el prospecto asienta de que sí, de que está de acuerdo con cada una de ellas. Una vez terminado el proceso de situaciones positivas, debe entregar la hoja al posible prospecto y que él de su puño y letra coloque las razones negativas por las cuales no comprar. Un prospecto promedio escribirá 3, pero en cualquiera de los casos, 3, 5 o más, le estará diciendo cuáles son las razones reales por las cuales no ha decidido. Situación que para el asesor es bien importante porque así podríamos diseñar un parlamento y cubrir las necesidades con las cuales el prospecto no se decide a comprar. Por último y para finalizar, les digo que es importante tomar en cuenta dos aspectos. El primero, la decisión de comprar es emocional en el prospecto, es decir, debemos aprender sobre emociones, debemos aprender sobre estructuras de pensamiento. 2, entender, como dijimos anteriormente, cada persona se representa el mundo de manera única y unipersonal. Por lo consiguiente, hacer una venta a todas las personas con un mismo parlamento sencillamente no va a dar el resultado específico que nosotros esperamos. Muchas gracias.